Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que no podrán dejar de escuchar. Erkan y su madre han sorprendido a todos con un mensaje muy especial dirigido a Asal Suba. Todo comenzó cuando Erkan, conocido por su papel en la serie que tanto nos hizo suspirar, compartió una imagen en sus redes sociales. La foto, aparentemente normal, mostraba a Asal Suba en un momento muy natural y sonriente. Pero lo que realmente encendió las redes fue el comentario que su madre dejó debajo. Con palabras llenas de ternura y un carácter muy emotivo, la madre de Erkan escribió: Asal es una joya en este mundo de prisas, su luz me recuerda lo que es la bondad verdadera. En cuestión de minutos, el mensaje se volvió viral. Miles de seguidores comenzaron a compartir la publicación, comentando sobre la buena relación que parece existir entre Asal y la familia de Erkan. Los rumores no tardaron en llegar. ¿Será que hay algo más entre ellos? Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, las miradas y sonrisas que comparten en eventos públicos hablan por sí solas. Asal siempre ha sido muy especial para nosotros, declaró Erkan en una breve entrevista a la salida de un restaurante de moda en Estambul. Mi madre la quiere como si fuera de la familia, agregó, intentando esquivar las preguntas más directas de los reporteros. Asal, por su parte, fue vista ese mismo día en un café del barrio de Bebek, sonriendo mientras leía un mensaje en su teléfono. Según testigos, se trataba de un mensaje de voz de la madre de Erkan. En las redes sociales, los fans de ambos están divididos. Algunos aseguran que esta relación, sea de amistad o algo más, es un ejemplo de respeto y apoyo mutuo. Otros, en cambio, especulan sobre un romance que habría comenzado durante las grabaciones de su última serie juntos. La química entre ellos es innegable, escribió una usuaria en Twitter. No es solo actuación, hay algo real, añadió otra. La madre de Erkan, ante el revuelo, decidió publicar una historia en Instagram aclarando sus palabras: solo quise expresar mi admiración por una mujer que ha mostrado una fortaleza y dulzura admirables. No hay más misterio que ese. Sin embargo, este intento de calmar las aguas solo aumentó el interés de la prensa y los fans. Los periodistas ahora siguen cada movimiento de Asal y Erkan, buscando la foto definitiva que confirme las sospechas. Ayer por la tarde, en un evento benéfico, ambos coincidieron frente a las cámaras. Erkan, visiblemente cómodo, le colocó una mano en la espalda a Asal mientras ella saludaba a los presentes. Siempre es un placer compartir estos momentos con personas que admiro, dijo Asal a los medios, evitando pronunciarse directamente sobre los comentarios de la madre de Erkan. No obstante, su sonrisa cómplice y la mirada cálida que intercambiaron fueron suficientes para avivar las sospechas. La historia ha tomado tal magnitud que incluso programas de televisión han dedicado segmentos especiales para analizar cada gesto y palabra. Expertos en lenguaje corporal fueron invitados para opinar sobre la relación, y la mayoría coincidieron en que existe una conexión emocional evidente. En los días siguientes, la historia entre Erkan, su madre y Asal Suba no dejó de ocupar titulares. Las revistas de espectáculos aprovecharon cualquier mínimo detalle para alimentar la narrativa: una mirada captada por un paparazzi, un mensaje ambiguo en redes sociales o incluso coincidencias en la ropa que usaban. Cada gesto era analizado como si se tratara de una pista en un misterio que todo el mundo quería resolver. En un programa matinal, un conocido presentador llegó a mostrar un collage de fotos donde Asal y Erkan aparecían usando sudaderas de un tono muy parecido. Puede que sea casualidad, o no, dijo con una sonrisa cómplice a la cámara, mientras la audiencia en el estudio reaccionaba con un murmullo de expectativa. La especulación llegó a tal punto que, en un evento cultural en Ankara, cuando Asal subió al escenario para recibir un reconocimiento por su labor benéfica, un periodista le preguntó en pleno discurso si dedicaría el premio a alguien especial. La actriz, visiblemente sorprendida pero manteniendo la compostura, respondió: este reconocimiento es para todas las personas que, con su luz, me inspiran a seguir ayudando. Ellas saben quiénes son. Por su parte, la madre de Erkan se convirtió, sin buscarlo, en un personaje querido por los seguidores. Su cuenta de Instagram pasó de tener unos pocos miles de seguidores a superar el 500.000 en apenas una semana. Publicaba recetas tradicionales, fotos antiguas de la familia y frases llenas de afecto, siempre recibiendo comentarios que intentaban encontrar pistas sobre Asal.
Incluso surgió un hashtag en Twitter, #la suegra de Turquía, con memes y mensajes cariñosos. Mientras tanto, en el círculo cercano a los actores, amigos y colegas daban declaraciones ambiguas. Un compañero de reparto de la última serie que hicieron juntos dijo en una entrevista, la conexión entre ellos era especial desde el primer día. No puedo decir si es amor o amistad, pero sí puedo decir que se cuidan mucho. Estas palabras fueron suficientes para que varios portales de noticias las convirtieran en titulares sensacionalistas. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando se filtró un breve video, grabado aparentemente por un aficionado, en el que Erkan y Asal caminaban por una calle de Nianta, compartiendo un café y riendo. En un momento, Erkan se inclinó para susurrarle algo al oído, y ella respondió con una carcajada sincera. El clip, de apenas 20 segundos, fue visto más de 3 millones de veces en TikTok y generó una ola de comentarios. No todo fueron reacciones positivas. Algunos fans de Asal expresaron su preocupación por la presión mediática que estaba recibiendo y pidieron respeto a su vida privada. Dejen que viva su vida sin convertirla en un espectáculo, escribió una seguidora en Instagram, recibiendo miles de me gusta en su comentario. Erkan, consciente del revuelo, decidió finalmente abordar el tema en una entrevista más extensa. Entiendo que el público tenga curiosidad, pero hay cosas que prefiero guardar para mí. Asal es alguien a quien respeto profundamente, y mi madre siente un cariño genuino por ella. Más allá de eso, lo importante es que sigamos haciendo nuestro trabajo con pasión. Su tono era firme, pero amable, como si quisiera cerrar el capítulo sin generar más controversia. Sin embargo, lejos de apagarse, la curiosidad del público se intensificó. Los programas de farándula empezaron a invitar a expertos en relaciones para debatir si una amistad entre hombre y mujer en el medio artístico podía ser tan cercana sin convertirse en romance. En las redes, el debate era constante, y los usuarios compartían teorías, capturas de pantalla y montajes fotográficos con dedicatorias románticas. Una noche, durante la gala de un importante festival de cine, Erkan y Asal aparecieron nuevamente juntos. Esta vez, caminaron por la alfombra roja uno al lado del otro, saludando a la prensa. Aunque no posaron tomados de la mano, la cercanía y complicidad entre ambos eran evidentes. Los flashes no dejaron de disparar mientras intercambiaban palabras y sonrisas. Siempre es bonito tener a alguien que te apoye en momentos importantes, dijo Asal ante un micrófono, mirando de reojo a Erkan. La madre de Erkan, presente en el evento, fue captada por las cámaras aplaudiendo efusivamente cuando Asal subió al escenario para presentar un premio. Su expresión, mezcla de orgullo y afecto, no pasó desapercibida y pronto la imagen se hizo viral. Pese a toda la atención, ninguno de los protagonistas ha confirmado ni negado de forma categórica un romance. Esto ha creado una especie de suspenso permanente que mantiene viva la historia. Algunos opinan que es una estrategia mediática para mantenerse en el ojo público, mientras que otros creen que simplemente se trata de una relación auténtica, sin etiquetas, que prefieren resguardar. Lo que es seguro es que, a día de hoy, Erkan, su madre y Asal Suba se han convertido en el centro de una narrativa que mezcla ternura, misterio y fascinación, demostrando que, en la era de las redes sociales, una sola frase puede encender un fuego que arde durante semanas. Queridos seguidores, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es solo una amistad bonita o estamos presenciando el inicio de una historia de amor digna de nuestras series favoritas? No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario con su opinión y, por supuesto, compartir este video para que más personas se unan a la conversación. Nos vemos en el próximo video con más noticias que nos hacen soñar y sonreír.